Primero que nada, buenos días a todos. Gracias por haber asistido a la charla del día jueves en el Centro Europeo de Empresas e Innovación. De verdad para mí es muy agradable poder tener la oportunidad de compartir con todos ustedes. Es una promesa que yo hago, que yo he hecho con todas las charlas, de preparar la presentación en PowerPoint y agregarle el audio un poco para que ustedes puedan, los que asistieron a la charla, puedan tener, digamos, revisar los contenidos que revisamos durante la presentación y hacerlo a su propio ritmo y en su propio tiempo, ¿no? Entonces, esto es un compromiso mío de cada vez que hago estas presentaciones, preparar este pequeño vídeo que es especialmente dedicado a las personas que asistieron a la charla, aun cuando por colgarlo en mi canal de YouTube, pues está disponible para todo el que lo quiera ver. El taller se llamó Taller de Ventas para No Vendedores y estuvo específicamente orientado a aquellas personas que o no tienen experiencia comercial o de experiencia en ventas o que están en ventas pero quieren profundizar en el conocimiento que tienen de los conceptos de ventas, ¿ok? Primero que nada, como siempre, a mí me gusta agradecerle a todo el equipo del Centro Europeo de Empresas e Innovación por el apoyo que me dan para la realización de estos eventos. A ellos no les gusta que yo los nombre, pero son tres personas que siempre están allí, con la parte técnica, con la parte organizativa. Realmente, de verdad, muy agradecido con eso. Y nuevamente, gracias a ustedes por haberse tomado el tiempo de estar allí. En esta charla, bueno, me presento, como me presenté, mi nombre es Joel Pinto Romero. A mí me gusta identificarme como un profesional que ayuda a sus clientes a potenciar sus ventas construyendo estrategias personalizadas a partir del desarrollo de procesos comerciales. Para mí es fundamental hablar siempre del proceso comercial como el motor que genera las ventas en un negocio. Y siempre me escucharán hablar de procesos comerciales. ¿Okay? Hicimos una aclaratoria al comenzar en la presentación y les recordé que siendo que en la audiencia habían personas de distintos niveles, digamos, de experiencia en el área comercial, pues para mí sería una tontería a nivel de comunicación utilizar un lenguaje académico. Por lo tanto, el lenguaje utilizado durante mi presentación siempre es un lenguaje lo suficientemente llano, plano y sencillo como para que el mensaje llegue a la mayor cantidad de personas. Si en algún caso, en algún momento, cualquier persona quisiera tener una discusión más de carácter académico con respecto a los conceptos que conversamos durante la presentación, pues con todo gusto estoy a su entera disposición sin ningún tipo de problema. Luego, hicimos un convenio, habían tres iconos en cada una de las diapositivas. El primero era el icono de los dos muñequitos con el signo de interrogación, que era el que indicaba que eran preguntas abiertas al público para participar. El segundo era el rotafolio, íbamos a estar escribiendo en el papelógrafo, íbamos a estar escribiendo nuestras opiniones allí. Y el tercero era el lápiz, que indicaba que ustedes, cada una de las personas de la audiencia, iba a estar escribiendo en un papel sus opiniones personales para luego compartirlas con el mundo. ¿Okay? ¿Cuál fue el objetivo de la charla? El objetivo fue fundamentalmente poner en tus manos los conceptos necesarios para que te puedas sentir más cómodo a la hora de vender tus productos o servicios o para profundizar en tu carrera comercial. ¿Okay? Siempre para mí el objetivo en este tipo de talleres es que la persona se sienta cómoda. Para mí siempre ha sido algo que ha aparecido con mucha frecuencia en mi carrera como consultor, que cuando tú a la persona la confrontas con el tema de venta, pues no se siente cómodo. Se siente como que es algo que no le pertenece, que no es suyo, que no tiene que ver con ello. Incluso me lo encuentro a nivel de propietarios de negocios. ¿Okay? Entonces es importante sentirse cómodo a la hora de vender tus productos o servicios o aún cuando lo haga una tercera persona por ti. Y luego se lo vamos a ver más adelante. Pero el objetivo era este, ¿okay? Poner en tus manos los conceptos necesarios para que te puedas sentir más cómodo a la hora de vender tus productos o servicios o para profundizar en tu carrera comercial. Y bueno, y comenzamos hablando del por qué estábamos allá, por qué estamos reunidos allí, ¿no? Y fundamentalmente lo que surgió era esa necesidad de conocer, de aprender, de continuar avanzando en nuestras carreras e incluso habían personas que estaban montando negocios y que necesitaban aprender a vender lo que estaban ofreciendo en su negocio, ¿ok? O sea, genial por ahí. ¿Okay? La razón que nos une en un taller de ventas es justamente porque queremos
adquirir conocimientos que nos permitan hacer una mejor gestión comercial. Luego hablamos de las, porque cuando hablamos de ventas se generan siempre posiciones antagónicas, o me gusta o me disgusta, ¿no? Hablamos de cuáles eran esas cosas que nos gustaban y que nos disgustaban. Entre las que nos gustaban estaba ganar dinero, la perseverancia, que es la que me gusta más a mí, de esa capacidad de levantarse día a día, incluso después que un cliente te ha dicho que no. Hablábamos del potencial de crecimiento dentro del área comercial, y en la parte de lo que odiamos, lo que no nos gusta, estaba la gestión del rechazo, la falta de formalidad de las personas al hacer compromisos comerciales, de no tener, de no respetar su palabra cuando hacen compromisos comerciales, de tener que de estar detrás de una persona todo el tiempo para que tomara decisiones. Hablamos del rechazo, que es, digamos, lo que surgió con más potencia. Y bueno, lo pusimos allí, que esas eran nuestras opiniones. A partir de allí, yo les hice la pregunta, ¿qué entendemos por vender? ¿Okay? Es importante que saquemos a la luz los conceptos que tenemos en nuestra cabeza, porque de allí podemos ver qué es lo que nos falta. Y fue interesante porque muchas de las opiniones que se compartieron giraban alrededor de la transacción comercial, de ese intercambio de dinero por productos y servicios. Y fue lo que anotamos en el rotafolio, que lo anoté en un cuadro, ¿no? La transacción comercial. Porque muchas veces cuando nos dicen, ¿qué entiendes por vender? Pensamos solamente en la transacción comercial. Yo tengo que intercambiar un producto o un servicio por una cantidad de dinero, ¿ok? Y eso fue un concepto muy interesante que lo dejamos allí, porque alrededor de ese concepto gira la presentación, ¿ok? Luego, bueno, pasamos a que hicimos un ejercicio en el que cada uno de nosotros se situó en la posición de un cliente, como que si estuviéramos comprando. En vez de hablar como vendedores, quisimos entonces hablar como compradores y pensar en todas aquellas cosas que hacemos cuando vamos a comprar un producto, ¿ok? ¿Qué, qué pasos seguimos? ¿Dónde nos detenemos? ¿Dónde nos sentimos más cómodos? Es una manera para nosotros de practicar algo que se llama empatía, de tener la capacidad como empresarios, como emprendedores, incluso como profesionales, de ponernos en la piel de la persona que tiene que comprar lo que nosotros ofrecemos. Y lo hablamos a nivel de profesionales, porque incluso cuando tú estás buscando trabajo o estás buscando una promoción dentro de la empresa en la cual tú estás, una de las cosas que tú tienes que hacer es ponerte en la mente, ponerte en la situación, en los zapatos de la persona que es responsable de valorarte para esa promoción o para ese empleo, y entender cómo esa persona va a comprar lo que tú le estás ofreciendo. ¿Ok? Y bueno, esto lo pusimos, perdón, lo pusimos en papel y lo compartimos. Luego entonces lo valoramos todo y nos dimos cuenta que cuando nosotros compramos, realmente lo que somos es una persona que está en búsqueda de información. Tenemos necesidades de dinero, necesitamos cubrir algo en nuestra vida, tenemos dinero para hacerlo y comenzamos a buscar información. Esa información la buscamos a través de múltiples canales que existen hoy en día en el mercado, y los mencionamos, hablamos de los departamentos de venta, de los departamentos de las propias empresas con las que hacemos negocios ahora, hablamos de la llamada de telemarketing, hablamos de redes sociales, de publicidad, de blog, de contenido, hablamos de una cantidad de canales que existen hoy en día, los cuales nos ofrecen diferentes tipos de información y sobre los cuales tenemos diferentes niveles de confianza. Porque, por ejemplo, para mí particularmente, las llamadas de telemarketing no me inspiran ninguna confianza, porque sé que la persona en la llamada no me va a escuchar y va a ir como un camión simplemente a atropellarme para que yo tome una decisión que en ese momento a lo mejor yo no quiero tomar. Luego hablamos también de, de que a través de los canales recibimos distintos tipos de información, justamente porque hay unos canales que no son canales de venta directa, que pueden enriquecer lo que es nuestro conocimiento de producto, y hay otros canales que son, por ejemplo, los de telemarketing o las visitas comerciales, que son canales de venta. ¿Okay? Hablamos también de que entre el mercado y entre el consumidor y el mercado se establece una comunicación bidireccional, porque al mismo tiempo que yo estoy buscando información
para cubrir las múltiples necesidades que yo tengo durante un día de mi vida, las empresas, todas, me están enviando información de lo que ellos ofrecen. Y eso es una situación que ocurre en cada minuto de nuestras vidas. El intercambio de información que nosotros mantenemos con el mercado es continuo, sobre todo cuando estamos en modo búsqueda de algo que me resuelva un problema que tengo. Okay. Luego entonces hablamos de qué tipo de información recibimos nosotros a través de esos canales, ¿no? Hablamos de información publicitaria, información promocional, de información educativa, de información valiosa, información no valiosa, pero luego hablamos de realmente cuál de esa información es la que a nosotros como consumidores nos resulta realmente interesante, ¿no? ¿Cuál es la información que le añade valor a ese proceso de toma de decisión que yo estoy llevando a cabo? Yo estoy buscando satisfacer una necesidad que tengo y necesito información que me ayude a tomar una decisión. Toda la información adicional me sobra porque no me ayuda. Entonces, ¿cuál es la información que realmente me permite a mí tomar una mejor decisión de compra? Hablamos de la información que te permite entender lo que el producto hace con claridad y cómo ese producto satisface el problema o la necesidad que tú tienes. Hablamos también de la información que te permite distinguir un producto de otro, porque realmente el objetivo de la empresa con su comunicación es diferenciarse, no que en tu mente tú lo sigas viendo igual que todos. Entonces, la información valiosa para mí como consumidor es la que me permite separar, apartar un producto específico del resto de los productos que existen en el mercado. Y finalmente la información que genera confianza, porque igual que cuando tomamos cualquier tipo de decisión, para mí lo importante es sentir la confianza de que estoy tomando la decisión correcta, y eso solamente lo siento cuando yo sé que el proveedor que yo estoy escogiendo, la empresa que yo estoy escogiendo, que el producto, la marca que estoy escogiendo es la correcta, o por lo menos yo siento que es la correcta. ¿Ok? Y para eso tengo que tener confianza. Entonces, hablamos luego de justamente cómo tenemos que generar distintos tipos de información para lograr ese objetivo dentro de nuestro consumidor de generar confianza. Hablamos de los tres tipos de discursos que podemos elaborar alrededor de nuestro producto. Hablamos del primer discurso, que es el centrado en lo que el producto es como tal. El segundo, que es el centrado en el producto como lo presentamos comercialmente. Y el último, que es el producto, el tercero, que es el producto cómo lo percibe el cliente en su mente. Hicimos varios ejercicios, hablamos de cebada, malta, juntos, trigo, lúpulo, especias, agua, levadura, que nos permite fabricar cerveza, pero en la mente de mi consumidor eso no está. Mi consumidor no está comprando cebada, malta, juntos, trigo, lúpulo, especias, agua o levadura. Mi consumidor está comprando relajarse, el sabor de la cerveza, disfrutar con amigos, pasar gratos momentos, las sensaciones que tiene la fiesta, con un día de playa, vacaciones, o ese frescor que tú sientes desde un día de mucho sol que estás así corriendo bicicleta, por ejemplo, y de repente te paras en un café, en un restaurante y te tomas una cerveza bien fría. ¿Okay? Eso es lo que ocurre en la mente de mi consumidor. A él no le importan los otros discursos, a él le importa el discurso que está en su mente. Luego hablamos de otro ejemplo, que era el ejemplo del pintalabios, que también es muy característico, permite mucho diferenciar este tipo de discurso. Luego hablamos el tercero fue el del coche, y justamente cuando hablamos del coche, hablamos de que la necesidad que nosotros teníamos era de transporte, y el transporte lo podíamos hacer de muchas maneras: a pie, en caballo, en carreta o en coche. Entonces nosotros escogíamos el coche por comodidad, ¿no? Pero fijándonos en el tipo de discurso. Y luego, dentro del mismo producto coche, cualquier coche nos lleva a nosotros del punto A al punto B más o menos en el mismo tiempo. Cualquiera, desde el más económico hasta el más costoso. Sin embargo, nosotros compramos los coches por lo que ocurre en nuestra mente, porque tenemos ese deseo de independencia, de sentirnos libres.
el poder que sentimos cuando estamos manejando un coche veloz, la fuerza de un coche rústico que va que puede meterse por campos, pantanos, montañas, la comodidad de un coche para la familia, el lujo. Entonces realmente nos centramos en ese tipo de construcción de discurso. El discurso del producto, lo que el producto es, el producto como yo lo presento comercialmente, como la empresa lo presenta comercialmente, y el producto como el consumidor lo está percibiendo en su mente. Luego hicimos otro ejemplo, que era el ejemplo de los servicios profesionales, en los cuales la formación, la experiencia y el instinto que tú tienes se convierte en lo que tú le ofreces al cliente, pero el cliente realmente lo que te está comprando es la confianza, la tranquilidad de saber que le vas a generar resultados positivos, el rendimiento de tu trabajo y las soluciones que tú le puedas ofrecer. ¿Okay? Luego hicimos entonces el ejercicio de que cada uno construyera su propio discurso desde el punto de vista del producto, empresa y cliente y lo compartimos. ¿Sí? Bueno, la pregunta que les hice luego de haber compartido cada uno su discurso, sus tres discursos, les pregunté cuál era el discurso más efectivo. Y del debate que hicimos nos dimos cuenta que el discurso más efectivo no es ni el de producto, ni el de empresa, ni el de cliente, sino el que resuene mejor en la cabeza de tu cliente. Porque, por ejemplo, si tú piensas que el cliente no se va a fijar en los componentes del producto, si tú me dices a mí, por ejemplo, una paella, y yo soy alérgico a algún tipo de producto de las paellas, a mí no me va a importar lo que tú me digas de la paella como tal, y que es sabrosa, muy bien preparada, a mí no, eso no me va a importar. A mí como consumidor me va a importar si tú me dices que la paella no tiene ese elemento que para mí, ese ingrediente que para mí es tóxico. ¿Ok? Y justamente entonces fue cuando llegamos al acuerdo que el discurso que funciona mejor es el que resuena en la cabeza de tu cliente. Y que por eso nosotros usamos la empatía. Por eso nosotros hacemos ese ejercicio de ponernos en los pies de mi cliente potencial para entender cuáles son los argumentos que están dentro de la mente de mi cliente a la hora de comprar el producto o servicio que yo le estoy ofreciendo. ¿Sí? Luego entonces les pregunté qué es escuchar de forma activa y les puse el ejemplo del vendedor de coches, ¿no? El temido vendedor de coches. Sin embargo, a modo de ilustración, el vendedor de coches es el que tiene el modelo de venta basada en la escucha activa, que es más efectivo de todo. El vendedor de coches, así como el vendedor de bienes raíces, el vendedor de inmuebles, de propiedades, así como el vendedor de seguros, son vendedores que tienen un discurso de venta basado en la escucha activa de sus clientes. Porque un vendedor de coches, por ejemplo, cuando tú llegas al concesionario, tiene 200 vehículos que ofrecer. ¿Tú te imaginas lo que ocurriría si ese vendedor quisiera contarte la historia de cada uno de esos coches para vendértelo? No se podría. Sería, o sea, imposible. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace el vendedor? El vendedor se sienta con cada cliente que entra al concesionario y a través de una entrevista que está planificada justamente para conocer lo que hay en la mente del cliente, entonces el vendedor va descubriendo a través de esas preguntas cuál es el mejor modelo de todos los que tiene en su inventario, cuál es el mejor modelo de coche para ti. Y finalmente, cuando la entrevista termina, el vendedor te ofrece dos o tres opciones que a ti te van a gustar. ¿Por qué? Porque el vendedor, a través de ese proceso de escucha activa, descubre cuál de sus productos es el mejor para ti. ¿Qué ocurre? Que cuando el vendedor no tiene la intención de ofrecerte lo mejor, es cuando se convierte en el temido vendedor de coches. Pero a nivel de modelo de venta basada en la escucha activa, es estupendamente genial. ¿Ok? Entonces, ¿para qué escuchamos nosotros de forma activa entonces? Nosotros escuchamos de forma activa primero para identificar las necesidades de mi cliente. Fundamental, entender qué es lo que necesita mi cliente. Luego, entender cuáles pueden ser sus motivaciones de compra, porque a lo mejor no se trata de una necesidad, sino de algo que lo está motivando a comprar un producto. Luego, tenemos que conocer su urgencia. ¿Qué quiere decir urgencia? En cuánto tiempo nuestro cliente piensa tomar una decisión. Si es a inmediato, a muy corto plazo, o si es algo que va a ocurrir en un periodo de tiempo específico.
Luego tenemos que conocer su capacidad económica, tenemos que saber de cuánto dinero dispone para comprar el producto o servicio que satisfaga su necesidad. Perdón. Y finalmente su capacidad de decisión, ¿ok? Si es o no la persona con la que deberíamos estar conversando para ofrecer lo que nosotros vendemos. Una aclaratoria siempre, ¿no? Estos procesos ocurren siempre que nosotros vamos a tomar una decisión de compra y siempre que nosotros vendemos, ¿ok? ¿Qué pasa? Que hay productos que son lo suficientemente sencillos de comprar, que no requieren un proceso complejo, ¿ok? Que se toma, la decisión de compra se toma de una forma muy sencilla. A medida que el producto se hace complejo o más técnico, todas las piezas comienzan a tener su peso específico dentro del proceso de venta, dentro de esa entrevista de conocimiento y tal, porque el proceso de venta es complejo, porque el producto es complejo, por lo tanto el proceso se hace más complejo y suele tomar más tiempo, ¿okay? Pero ocurre igual, el proceso a nivel de proceso de paso ocurre de la misma manera. Entonces, bueno, después continuamos y justamente entendíamos que lo que la escucha activa permite es que el vendedor de coches, como cualquier otro vendedor, pueda escoger el producto adecuado para el público que tiene enfrente. En este caso les puse la diapo de esta familia, que son mamá, papá, dos niños más o menos de la misma edad y un niño pequeño, y el coche para ellos, por supuesto, una furgoneta, un coche familiar. ¿Ok? Y esas son las ventajas, por supuesto, de la escucha activa. Luego, justamente hablamos que en este modelo de la escucha activa, como tú estás comunicándote con tu cliente de una manera directa para conocer sus necesidades, para poder meterte en su mente y sacar información que pueda ayudarte a entender qué es lo que le puedes ofrecer, hablamos de la necesidad de tener un código común. ¿Qué significa tener un código común? Yo les puse el ejemplo de cuando yo estaba de novio con mi esposa. Mi esposa es odontólogo y su grupo de amigas, por supuesto, eran todos odontólogos. ¿Qué ocurría? Que cuando nosotros salíamos de fiesta, las conversaciones de nuestras novias, cuando los novios íbamos con nuestras novias, sus conversaciones giraban alrededor de temas de odontología, que no era un código común compartido con nosotros los novios. ¿Qué hacíamos los novios? Con nosotros los novios nos quedamos a un ladito, tomando cerveza y disfrutando entre nosotros, porque no había código común. Entonces lo importante es que nosotros podamos establecer con nuestro cliente o con nuestro prospecto de cliente, ese código común. Un código que permita que lo que está en su mente enganche con lo que yo le estoy ofreciendo, de manera que haya sintonía, que esa empatía pueda hacerse real y que la comunicación sea efectiva entre los dos. Cuando el código es distinto, esa sincronización de los dos discursos no ocurre y es cuando nosotros realmente tenemos el problema de no estar hablando el mismo idioma que nuestro cliente. ¿Qué ocurre? Que nuestro cliente simplemente se bloquea, se tapa los oídos, como la imagen. Se tapa los oídos. ¿Por qué? Porque en la comunicación se está generando mucho ruido. El ruido simplemente interfiere en el proceso de comunicación entre dos personas a cualquier nivel. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar que el ruido entre dentro de nuestro proceso de comunicación con el cliente? Nivelar el terreno, entender que nosotros tenemos un producto y nuestro cliente tiene una necesidad y entender que mi producto realmente satisface la necesidad de mi cliente. En ese momento nos ponemos en un discurso común. No es un discurso de venta, perdón, es un discurso de venta, pero orientado a esa necesidad específica que mi cliente tiene. Es allí cuando el terreno se nivela, porque estamos hablando de algo que es común. Él tiene una necesidad y yo tengo un producto o un servicio que la satisface. Luego tengo que adaptar mi discurso al tipo de persona que tengo enfrente, porque por ejemplo, si yo soy ingeniero informático y mi cliente no es ingeniero informático, yo lo último que puedo hacer es hablar de una forma técnica. O lo que ocurre, por ejemplo, cuando uno va al médico, el médico no puede hablarte en su lenguaje profesional porque tú no vas a entender lo que yo les comentaba al principio de esta presentación. El código tiene que ser un código común que facilite la comunicación entre las dos personas.
Entonces adaptamos nuestro discurso a nuestro interlocutor, evitamos siempre que sea posible los tecnicismos, a menos que el carácter técnico sea pues obligatorio y necesario para que la persona pueda valorar lo que tú estás ofreciendo, y buscamos siempre el entendimiento. Aquí no se trata de discursos de fuerza, que es lo que generalmente vemos en los discursos de venta, la fuerza, la presión, el yo vendedor, yo quiero que tú tomes una decisión. Nosotros lo que tenemos que buscar es el entendimiento. De hecho, entre vendedores siempre hablamos que nuestro trabajo es hacer que nuestro cliente tome una decisión informada, que el cliente él mismo decida hacer negocios contigo, porque toda la información que tiene de ti o de tu empresa y de tus productos y servicios le resulta favorable y le resulta positiva. ¿Okay? Entonces en ese momento tu cliente dice, vale, yo quiero hacer negocio contigo, y se cierra la relación. O sea, se inicia la relación comercial entre los dos. ¿Okay? Por lo tanto, lo fundamental de nuestro proceso de comunicación con el cliente es buscar el entendimiento. ¿Sí? Luego hablamos entonces, ahí hicimos un resumen, que habíamos visto hasta acá. Habíamos visto que tenemos un consumidor informado, que recibe información del mercado y la busca a través de múltiples canales, que es necesario para nosotros hacer la empatía, lograr la empatía con el cliente, adaptar el código de nuestra comunicación y escuchar de forma activa para entender qué es lo que ocurre y cómo compra nuestro cliente. Y les pregunté para qué yo les había contado toda esa historia. Y justamente el sentido de toda esa historia al principio el objetivo era entender qué es vender. Entonces hicimos una dinámica en la que discutimos, debatimos de qué entendíamos ahora, después de tener todo este conocimiento de escucha activa, de código, de necesidades, de tener los pies del cliente. Después de todo esto, hablamos de qué entendíamos ahora por vender y pasamos a la definición, ¿no? La parte académica. Vender es el resultado natural de un proceso de comunicación que se establece entre empresa y mercado, con el fin de que el mercado confíe en los productos y servicios que ofrece la empresa, decida hacer negocios con ella y finalmente pague el dinero que la empresa pide a cambio de lo ofrecido. ¿Por qué esa definición? Si para nosotros al principio habíamos dicho que ventas era una transacción comercial, que ventas era intercambio de dinero por un producto o por un servicio. Y resulta que si nosotros solamente pensamos que venta es el intercambio de dinero por producto, nuestro discurso simplemente está basado en el cierre de la transacción comercial. Y me estoy olvidando de que mi cliente necesita tener confianza en el producto o servicio. Y esa confianza es el resultado de la comunicación que la empresa mantiene con el mercado. Porque cuando es el vendedor el que trata de generar confianza en el producto o en la empresa, el cliente lo está percibiendo como un discurso de venta. Obviamente, el vendedor te va a hablar de esa manera porque tiene que convencerte de lo que te está ofreciendo. Entonces, nosotros tenemos que separar lo que es la parte de la construcción de la confianza del discurso de venta. Es allí donde hacemos que la venta es el resultado de la comunicación que la empresa mantiene con el mercado a través de los múltiples canales que existen. Esa comunicación tiene como objetivo que el público confíe en los productos y servicios que la empresa ofrece. ¿Qué pasa? Que cuando hay confianza, la persona va a estar dispuesta a pagar el dinero que la empresa pide por sus productos y servicios. Cuando la confianza no existe, o que le estamos tratando de generar solamente en el momento de la transacción comercial, vas a terminar peleando por precio y vas a terminar diciéndole a tu cliente, es que yo tengo los mejores precios de mercado, y vas a competir con precios. ¿Ok? Entonces, por eso, importante tener siempre la definición pendiente. Sobre todo porque todos compramos en todo momento, todos los días. Nosotros vamos a comprar productos y servicios. Y si nos damos cuenta, nosotros ya en nuestra mente tenemos productos en los que confiamos. ¿Por qué? Porque las empresas se han dado a la tarea de crear esa confianza.
Y cuando tú vas a comprar, ya tú no pasas por todo el proceso de búsqueda de información, sino que tú directamente vas al producto en el que confías. Y independientemente de que te cueste un poco más que los productos de la competencia, tú en ese producto confías. Entonces traslademos nuestro comportamiento como consumidores al comportamiento de nuestro cliente y tratemos de construirlo de la misma manera. Ok, entonces bueno, continuamos. Luego hablamos de que vender era un acto comunicacional con propósito. Hicimos una dinámica en la cual yo les hice un discurso, dos tipos de discursos acerca de mi historia, que era la historia de cómo, qué cosa hiciste ayer, Joel. Y les comenté que había ido a una película, había ido con mi familia a ver una película y le conté la misma historia, perdón, desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista que simplemente quería notificarte para que tú te informaras de que yo había ido a ver una película, y desde el segundo punto de vista en el cual la película había sido lo suficientemente buena que yo tenía la necesidad de compartir contigo ese disfrute, esa convicción de que yo sabía que si tú también ibas a ver la película, la ibas a disfrutar tanto como la disfruté yo. Y fue cuando aprendimos a diferenciar que ese discurso, cuando estamos convencidos de algo, realmente sentimos la necesidad de comunicarlo con pasión a la persona, porque sabemos profundamente que lo que tenemos en nuestras manos va a ser positivo para la persona que lo reciba. Y es lo que hacemos los vendedores cuando confiamos profundamente en el producto que tenemos. De la misma manera que cuando recomendamos un producto. Lo recomendamos porque sabemos que es bueno, porque tenemos la convicción, la experiencia de que para nosotros funcionó y a partir de esa convicción lo comunicamos con toda la confianza del mundo, porque sabemos que funciona. ¿Okay? Y ese es justamente el propósito de la comunicación de venta, es convencer al interlocutor de que tu idea o tu producto o tu servicio va a ser positivo para él. Y partimos de esa convicción. ¿Qué ocurre cuando el vendedor no tiene la convicción porque el producto a lo mejor no es lo que se supone que sea? Entonces no tiene la capacidad de generar la confianza o la genera de cualquier otra manera. Entonces nuestro objetivo en la comunicación de ventas es convencer a nuestro interlocutor. Tenemos que recordar que las ideas también se venden, justamente es lo que hacen los políticos, los grandes líderes religiosos, venden sus ideas y nosotros también vendemos nuestras ideas, aun cuando no hay un intercambio de dinero por ellas. ¿Okay? Es importante porque, por ejemplo, para un profesional que está buscando empleo, justamente no va a haber un intercambio de dinero, va a haber una aprobación de los servicios y los productos que él ofrece, de su capacidad profesional. La persona, su interlocutor, va a aprobar sus ideas y las va a tomar como suyas. No te van a decir, bueno, mira, me vendiste, toma 500 euros por tu discurso. No, sino que tus ideas van a ser aprobadas y en base a esa aprobación te contratarán para el trabajo. ¿Ok? Por lo tanto, es importante. Las ideas también se venden como cualquier. De hecho, las ideas son productos intangibles, productos que no podemos tocar, que no podemos meter en una cajita. Hablamos entonces de que la convicción genera la pasión genera confianza y obviamente la confianza es la que genera la venta. ¿Cuál fue la conclusión de esta parte? Que el discurso de ventas, cuando es apasionado, genera confianza y la confianza es la que te permite cerrar la venta con el cliente. ¿Okay? Cuando no hay confianza, tienes problemas para cerrar la venta. Luego hicimos una pequeña dinámica en la que hablamos de los discursos que nos ponían esta cara de aburridos y los discursos que nos hacían a nosotros sentirnos perfectamente cómodos y nos ayudaban a tomar decisiones de compra. A partir de allí identificamos entonces dos momentos, el momento anterior a la decisión de compra y el momento posterior a la decisión de compra. Y los definimos en esta oportunidad, para este taller lo definimos como el antes del sí y después del sí. Y lo llamamos viaje de compra de nuestro cliente. Okay. Todas las personas pasan por ese viaje. Para tomar la decisión de comprar un producto, según sea el producto,
Porque hay productos, como les comenté al principio, hay productos muy sencillos de comprar y hay productos muy complejos de comprar. Entonces, en uno o en otro el proceso ocurre, lo que pasa es que en el caso es más corto y en otro caso el proceso es más largo y complejo. Y hablamos entonces de que ese proceso tenía 6 etapas y esas etapas son visibilidad, reconocimiento, comparación, preferencia, decisión y fidelización. En la visibilidad, tu objetivo es posicionarte en el radar de tu cliente, entrar allí, que tu cliente te vea. Luego, cuando hablamos de reconocimiento, tu cliente tiene que procesar la información que tú le ofreces para entender cómo tu producto o tu servicio lo va a beneficiar. Luego, tu cliente va a comparar la información que tú le ofreces con la información que él tiene de otros productos similares y a partir de allí se generará o no la preferencia por un producto específico. Si tu información es lo suficientemente convincente, lo suficientemente amplio o es lo suficiente para ese cliente en particular, él te premiará con su preferencia y entonces tomará la decisión de comprar. A partir de allí, a partir del momento en el que el cliente toma la decisión, pasamos al después, que es cuando se establece la relación comercial y hablamos de un proceso de fidelización del cliente. ¿Ok? Entonces son 6 etapas: visibilidad, reconocimiento, comparación, preferencia, toma de decisión y fidelización. Siempre ocurren aun cuando el proceso sea más corto o más largo según el tipo de productos que estamos comprando y según la información que tengamos en la mente. Hace poco les comenté, y si ya en mi mente yo tenía una marca de preferencia, entonces obviamente mi proceso de toma de decisión es mucho más sencillo. ¿Ok? Y bueno, continuamos. Hablamos entonces de cuál era nuestro papel dentro de ese proceso, dentro de ese viaje de nuestro cliente, y les comenté que nuestro papel era como el papel del controlador aéreo. El controlador aéreo tiene en el aire varios aviones, 20, 30 aviones, y él a cada uno de esos aviones les está dando direcciones específicas para que cada avión llegue a su destino. Lo mismo hacemos nosotros con nuestros clientes. A cada cliente le damos la información que necesita para que llegue a su destino, que es comprar el producto que va a satisfacer su necesidad específica. ¿Okay? Por lo tanto, nuestro papel dentro de ese viaje de compra es el papel del facilitador. Nosotros tenemos que hacer que ese viaje sea fácil, comunicándonos con nuestro cliente de forma oportuna y con la información oportuna y con la información que vaya a ser relevante y que ayude a mi cliente a avanzar en su viaje de compra. Y por supuesto siempre tenemos que centrarnos en el cliente. No podemos centrarnos en el producto. Tenemos que centrarnos en el cliente y en lo que el cliente necesita para tomar una decisión y avanzar en su viaje de compra particular. Pasamos luego entonces a hablar de cuál es esa información que puede ayudar a mi cliente en las distintas etapas de su viaje de compra. ¿Okay? Hablamos de que en el momento cuando necesitamos simplemente visibilidad, para nosotros funciona cualquier tipo de presencia en cualquier tipo de medio, sea digital, sea tradicional. Nosotros lo que necesitamos es estar allí, estar presentes, que el cliente nos vea, que aparezcamos en su radar, estar allí. ¿Okay? Luego, cuando tenemos que lograr el reconocimiento de nuestro cliente, funcionan muy bien. No, ya no hablamos del tema de publicidad, porque la publicidad es normal. La publicidad es la comunicación que hacen todas las empresas. Pero para lograr el reconocimiento, para que el cliente entienda qué es lo que yo puedo hacer o qué es lo que tu empresa puede hacer por él y cómo le puede resolver sus productos, sus necesidades, hablamos de los tutoriales, las demostraciones de productos, los estudios, los white papers, todo lo que mi cliente le pueda servir de referencia para él entender, más allá de lo que es tu discurso de venta, para él entender cómo tu producto o tu servicio puede resolver los múltiples problemas y necesidades que tu cliente puede tener. Cuando hablamos de comparativa, simplemente son las comparativas, bien sean estudios realizados por tu propia empresa o bien sean estudios realizados por empresas externas.
funcionan mejor los estudios realizados por empresas externas porque se asume que son imparciales. Pero siempre tu cliente va a necesitar comparar, ¿ok? Ver lo que tú ofreces contra lo que ofrecen otros productos similares. En mi caso como consultor ocurre. Ven lo que ofrece Yo del Pinto y ven lo que ofrecen otros consultores similares a Yo del Pinto, que hay que decir que más, ¿no? Luego, cuando hablamos de preferencia, aquí sí es importante contar con lo que se llama la validación social, el testimonial o el reconocimiento de terceros. La validación social es cuando una persona, por ejemplo, publica en sus redes sociales o en algún espacio de información pública su experiencia positiva con respecto a un producto o un servicio. Wow, mira lo que compré, me ha funcionado genial, estupendamente. Se lo recomiendo a cualquiera que necesite, que tenga la misma necesidad que yo. Es una validación social. Un testimonial, por ejemplo, cuando un cliente ya dice específicamente que tú eres bueno, es un testimonial. Y un reconocimiento de tercero, por ejemplo, fue lo que me ocurrió a mí cuando mi blog fue reconocido entre los 40 mejores blogs, o por los 40 blogs más importantes de marketing y ventas en España. Para mí, eso fue un subidón, porque obviamente ya no era yo que estaba diciendo soy bueno, sino ya era un tercero que decía que mi blog, el contenido que yo publico a través de mi blog, estaba entre los 40 mejores de marketing y ventas en España. Imagínate, en España podrán haber 10.000 y el mío está entre los 40 principales, no como la canción, pero los 40 principales, como la estación de radio. ¿Ok? Luego, cuando hablamos de la toma de decisiones, aquí simplemente estamos hablando de promoción pura y dura, ¿no? Aquí es todo lo que nosotros podemos hacer para facilitar que mi cliente, en vez de tomar una decisión en 10 semanas, la tome ahora. O si la va a tomar en 10 semanas, pues, digamos, facilitar el proceso. Todo lo que permita que mi cliente tome una decisión favorable para mí. Ya hemos pasado por todo el proceso, ya tengo la confianza de mi cliente, ahora lo que tengo que hacer es buscar la forma de que tome una decisión y que la tome en un tiempo que también para mí sea interesante. Y luego, cuando hablamos de fidelización, estamos hablando de marketing de contenido o de aportar a la relación toda la información, todo el valor que sea necesario para que mi cliente tenga una excelente experiencia de uso del producto. ¿Okay? El servicio postventa, todo lo que es la experiencia del cliente después de haber tomado la decisión de compra, enriquece el proceso de fidelización. Entonces, todo lo que nosotros podamos hacer después para enriquecer esa, por ejemplo, le vendí al cliente unas zapatillas para correr. Sé que el cliente es maratonista porque son zapatillas especiales para corredores de maratón. Yo luego le envío información acerca de cómo entrenar, cómo evitar lesiones, de dietas específicas para maratonistas, de calendario de carrera, de promociones que a lo mejor una empresa o una agencia de turismo tiene para los que van a ir a correr el maratón de Nueva York. Todo lo que pueda hacer que ese cliente diga, wow, no solamente me vendiste las zapatillas, sino que me estás ayudando a tener una experiencia brutal. ¿Okay? Eso es lo que nosotros debemos hacer durante el proceso de fidelización del cliente. ¿Sí? ¿Cuándo entonces nosotros mismos hacemos que el viaje de compra del cliente se rompa? Cuando utilizamos los canales no adecuados, cuando pretendemos, por ejemplo, encontrarme con mi cliente, encontrarnos con nuestro cliente en Facebook, cuando el canal preferido de mi cliente es Twitter, por ejemplo, o encontrarme con mi cliente en un evento de networking cuando mi cliente no asiste a ese tipo de eventos, por ejemplo, utilizar solamente mensajes de venta, que es lo que ocurre. Tenemos un discurso tan centrado en la venta de nuestro producto que nuestro cliente se bloquea, porque ya lo anticipa. Ya sabe que tu mensaje de venta ya se bloquea. Como nos pasa a nosotros con la publicidad que recibimos a través de cuando estamos en internet, por ejemplo. Yo la bloqueo casi toda, porque como ya sé lo que es, ya no me interesa. ¿Ok? Entonces, no utilizar siempre mensajes de venta, presionar al cliente para que tome una decisión sin entender si el cliente está o no listo para hacerlo. No validar, la falta de validación es cuando no hemos entendido, cuando no hemos logrado esa sincronía entre lo que mi cliente necesita y lo que yo le ofrezco. Cuando no hemos llegado allí, entonces no hemos validado lo que es la posible oportunidad de negocio entre empresa y cliente y no lograr diferenciar el producto. Cuando tu discurso
no es lo suficientemente atractivo o no tiene nada que haga que tu cliente pueda decir, vale, tú eres diferente de otros, tu producto es diferente de otros, realmente allí estamos haciendo un mal trabajo comunicacional, porque no estamos logrando que nuestro cliente lo diferencie. ¿Okay? Entonces, de esta manera, el viaje se bloquea. ¿Okay? Y es importante siempre tener en cuenta el viaje, porque si tenemos en cuenta el viaje, vamos a hacer el esfuerzo de comunicarnos con nuestro cliente de forma adecuada. Y esa comunicación adecuada implica utilizar la comunicación, el tipo de información específica para que mi cliente pueda diferenciarme de otros productos. ¿Okay? Yo, por ejemplo, porque yo doy estas charlas, porque yo necesito, yo quiero, yo deseo que las personas, mis posibles clientes, escuchen cuál es mi percepción, cuál es mi posición, cuál es mi forma de entender un proceso comercial y cómo yo, a través de ese entendimiento de lo que un proceso comercial es, les puedo ayudar a vender sus productos y servicios. ¿Sí? Bueno, continuamos entonces. Hablamos después llegamos a la segunda, digamos, al segundo parón de la charla. ¿Por qué les había contado la segunda parte del rollo? Porque para mí este taller se llamó Taller de Ventas para No Vendedores. Y para mí es muy importante que las personas sepan, sobre todo los que no están en ventas, sepan vender. ¿Por qué? Porque vender, como hablábamos antes, las ideas también se venden. Las personas que están en una situación, las personas que están en paro, por ejemplo, necesitan aprender a venderse para conseguir un trabajo. Necesitan aprender a entender lo que es en la mente de la persona que le puede ofrecer un trabajo para poder posicionarse allí. Entonces, para mí, ese conocimiento es de vital importancia para cualquier persona, sea o no que se va a dedicar al área comercial. Es importante saber hacerlo, porque incluso a nivel de comunicación, saber comunicar nuestras ideas con pasión, con convicción, para generar confianza en nuestro interlocutor, es una habilidad, es una forma de comunicarse. Pero bueno, desde el punto de vista del empresario, del emprendedor, del que va por su cuenta, del independiente o del profesional, para mí es vital, es muy importante que aprendan a vender. ¿Por qué? Porque lo primero que ocurre cuando yo sé vender mi producto, mi servicio, es que puedo tomar mejores decisiones comerciales, natural, porque sé cómo se vende mi producto, cómo se vende mi servicio, conozco todo lo que les he hablado hasta ahora, del discurso, de la empatía, de la escucha activa, del código común, de todo lo que hemos hablado hasta ahora, lo puedo aplicar a lo que yo vendo. Por lo tanto, puedo dirigir mi trabajo comercial de una mejor manera, tomando mejores decisiones. Evito la dependencia de un tercero. No sé si les ha pasado, por ejemplo, que vas donde el taller mecánico. No tienes idea de mecánica, de la mecánica de tu coche. Tú vas porque el coche te está haciendo taca, 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 y el mecánico te dice, eso es, va, va, bli, bla, bla, bli, bli. ¿Te enteraste? No. ¿Por qué? Porque no tienes conocimiento. ¿Qué ocurre? Que depende de lo que te diga el mecánico. Si el mecánico te dice A, B, C, D, para ti te da igual, porque no sabes. ¿Okay? Como cuando vas, por ejemplo, al contable o cualquier otra profesión en la que tú no tienes idea, pues pasa lo mismo. Tú dependes de los conocimientos de esa otra persona. En el caso de ventas, en el caso de la persona que tiene un negocio o que tiene un proyecto emprendedor, esa dependencia no suele ser buena. Porque si esa persona en la que tú dependes o de la que tú dependes, o esa empresa de la que tú dependes para comercializar y vender tus productos, te falla, tú no sabes cómo reparar el trabajo, tú no sabes cómo recuperar el trabajo, porque tienes la dependencia. Y de aquí pasamos a que tener este conocimiento te habilita para supervisar a otro, porque sabes cómo se hace. Entonces, si la empresa que contrataste para vender tus productos y servicios viene y te dice, es que tu mercado es muy pequeño y está saturado, y tú sabes que eso no es verdad, lo puedes replicar, o incluso, por ejemplo, cuando las cosas están funcionando, tú puedes ayudar con tu conocimiento de ventas, con tu conocimiento de cómo se venden tus productos o servicios, puedes ayudar a que esa persona o esa empresa lo haga mejor. Y finalmente,
te entrega el control del proceso de venta de tu producto o de tu servicio. Fundamental que tú tengas en tus manos el control del proceso y que no esté en manos de otra empresa o de otra persona. Esto se traduce simplemente en paz mental, en tranquilidad. ¿Ok? Estás tranquilo. ¿Por qué? Porque sea que te dediques a eso o no, tienes en tus manos el conocimiento necesario para poder hacerlo. Por lo tanto, en un caso de emergencia, tienes la plena capacidad de poner tu proceso comercial en marcha y hacer un trabajo positivo. Y eso para mí, a nivel de empresa, de emprendimiento, de proyectos, para mí eso es vital, porque eso da tranquilidad. ¿Ok? Luego, si todo esto es tan positivo con respecto al tema de ventas, ¿por qué se hace tan difícil? ¿Por qué las personas se bloquean? ¿Por qué yo escribí mi libro Vendedor? Yo. ¿Por qué? ¿Por qué a la gente cuando tú le preguntas, ¿tú qué vendes? Se bloquea. O cuando tú, a la gente, tú le dices, ¿tú eres vendedor? No, no, no. Yo soy un Business Development Agent. Eso es vender. No, yo soy un asesor. No, no, tú vende. Al final de cuentas, vende. Yo soy el dueño. Tú vende. El que tiene empresa vende. Lo haga él o no, o lo haga ella o no, vende. Entonces, ¿por qué se hace tan difícil? Al principio, cuando iniciamos la presentación, hablamos de rechazo, de sentir que eres una molestia, porque tienes que estar detrás de la persona una y otra vez para preguntarle, para hablarle, hablamos de ese tipo de cosas. Entonces, vamos a comenzar por cómo se gestiona el rechazo a nivel de venta, a nivel comercial. Primero que nada, tenemos que entender que el rechazo es inherente al trabajo de venta. Una persona que está continuamente hablando con otra, diciéndole a una tras otra, vende, cómprame este producto, cómprame este producto, cómprame este producto, obviamente, unos le van a decir que sí, otros le van a decir que no. Obviamente, eso está allí, es parte del trabajo y es una de las características que hace que el trabajo de venta sea tan diferente. Es el trabajo. Tu trabajo es prácticamente que te digan que no, porque tienes que salir a la calle, tienes que estar en el teléfono, tienes que estar en redes sociales, tienes que estar por correo electrónico haciendo gestiones comerciales, preguntándole a las personas, ¿quiere vender, quiere comprar mi producto? Y algunas te dirán que sí, otras te dirán que no. Y si hablamos, por ejemplo, de un vendedor que sea efectivísimo, que cierre el 60% de sus contactos de venta, la otra cara de esa moneda es que tiene un 40% que le dice que no. De cada 10, 6 le dicen que sí y 4 que no. Entonces, esa persona tiene que aprender a manejar sus 6 positivos y también sus 4 negativos para que no los afecten. Pero los 4 negativos están allí. ¿Sí? Y entonces, justamente tenemos que entender que el negocio, todos los negocios, todas las empresas se construyen alrededor de la persona que te dice que sí, no de la persona que te dice que no. ¿Okay? Y la persona que te dice que no te ayuda a aprender y mejorar. Porque el que te dice que sí, te aceptó todo tu discurso completo. Pero el que te dice que no, es el que te va a decir, esto está mal, esto no sirve, esto es mentira, esto otra empresa lo tiene mejor. Ese es el que realmente te hace aprender y lo tenemos que mirar de esa manera. ¿Ok? No hacerle seguimiento a las gestiones comerciales que realizamos. Les hablé de las estadísticas que conseguí en un blog de venta y que decía que el 45% de los vendedores renuncian al segundo intento y hablaba también que el 80% de las ventas requerían 5 contactos de seguimiento. Si el 45, la mitad de los vendedores renuncian al segundo y la mayoría de las ventas, el 80% requiere 5, quiere decir que al 80% de las ventas no llegó la mitad de los vendedores. Si se retiraron si el 45% se retira al segundo, al tercero, al cuarto, ya no habrá nadie. Al quinto llegará solamente los vendedores que entienden que esto es un proceso y que mi cliente tiene que pasar por un proceso y que yo tengo que informarlo de forma oportuna y adecuada para ayudarlo a que transite el proceso y para que al final su decisión me sea favorable a mí, porque permanecí al lado de mi cliente durante su viaje de compra. ¿Vale? Y finalmente, cuando sentimos que somos una molestia para el cliente,
Cuando tú sientes que llamar al cliente por teléfono le estás incomodando, lo estás interrumpiendo, no va a querer entenderte. Realmente esto ocurre cuando no hemos aprendido a reconocer nuestra propuesta de valor. Antes le hablé que teníamos que nivelar el terreno, porque entender que tu cliente tiene una necesidad y que tú tienes un producto, perdón, que la satisface. En el momento que tu discurso de venta se centra en esa sintonía entre lo que el cliente necesita y lo que tú ofreces, en ese momento la propuesta de valor está en la mesa. El cliente sabe que tu llamada o tu contacto es importante porque lo que tú ofreces está dirigido a una necesidad que él tiene. ¿Ok? Y justamente para eso es que tenemos que entender las necesidades del cliente. Cuando no lo logramos, cuando no hemos hecho nuestra tarea para entender lo que mi cliente necesita, es cuando sentimos que estamos siendo una molestia. Luego, punto importante, te crees tu propia historia. ¿Y por qué les puse esta diapositiva? Porque realmente yo, en mi trabajo como consultor, me encuentro con empresas que construyen alrededor de productos muy sencillos, historias tan complejas y a veces tan irreales que realmente hay que preguntarle, ¿tú te lo crees? Porque si tú no te lo crees, ¿cómo esperas que tu cliente se lo crea? Realmente tiene que haber consistencia, tiene que haber coherencia, ¿ok? No se trata de crear los famosos unicornios, los famosos discursos de venta explosivos, sino simplemente un discurso de venta basado en la convicción de que lo que tú ofreces, tu producto, tu servicio, es el adecuado para lo que el cliente necesita y transmitirlo con la pasión suficiente como para que genere confianza en realidad, basado en realidades. ¿Por qué? Porque cuando el discurso no está basado en realidades, tarde o temprano, por eso dicen que las mentiras tienen patas cortas, tarde o temprano tu cliente se va a enterar y va a ser peor para ti. ¿Ok? Luego, hablamos del día a día, nos pusimos un poco más técnicos, hablamos del día a día de un vendedor, hablamos de las tareas alrededor de las cuales los vendedores pasan sus días, y hablamos de que son tres tareas fundamentales, porque cuando hice la pregunta pensamos en vender, 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 vender. Sí, pero no. Los vendedores hacen tres tareas, ¿ok? La primera tarea es una tarea de prospección, de investigación de mercado. El vendedor tiene que buscar de forma continua nuevas oportunidades de negocio para su empresa y su producto a través de investigación propia, eventos de networking, plataformas digitales, directores profesionales de asociaciones a través de referidos de otros, de todas aquellas fuentes de información que le permitan al vendedor identificar posibles oportunidades de negocio. A partir de ese proceso de prospección viene el proceso de captación, que es hacer todo lo que sea necesario para convertir lo que en un principio identifiqué como oportunidad, convertirlo en un cliente de la empresa y finalmente la labor de fidelización. Me quiero parar en la labor de fidelización porque los vendedores realmente capitalizamos en la fidelización de la relación con el cliente. Porque cuando ya el cliente tiene confianza, reconoce el producto, lo entiende, lo ha comparado, es el mejor momento para venderle más, que es lo que llamamos upselling, venderle más del mismo producto que compró, venderle productos relacionados, que son el cross-selling, vender productos relacionados y obtener referidos y referencias positivas de ese cliente para tu empresa y tu producto. ¿Okay? Lo importante del proceso de fidelización es cultivar la relación lo suficiente y de una manera lo suficientemente positiva como para que tu cliente se mantenga haciendo negocios contigo y con tu empresa por el mayor tiempo posible y nunca, nunca, nunca piense en irse con la competencia. ¿Sí? Bueno, y finalmente hablamos, por supuesto, si tú estás en labores comerciales, tienes que ver cómo estás invirtiendo tu tiempo. Incluso si no estás en labores comerciales, si tenemos una empresa, si tenemos un proyecto emprendedor, tenemos que ver cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo, porque generalmente ocurre que, sobre todo con emprendedores,
que invierten muchísimo tiempo en el desarrollo de productos, muchísimo tiempo en las tareas administrativas, en la logística, en la organización del negocio como tal, pero muy poco tiempo en las labores comerciales de prospección, captación y fidelización. ¿Qué ocurre? Que al final del día el negocio depende de ventas, siempre. Entonces, si tú como emprendedor, como empresario, no tienes una unidad de trabajo que esté continuamente buscando nuevas oportunidades de negocio, entonces tienes que plantearte, tienes que preguntarte cómo estás invirtiendo tu tiempo. ¿Por qué? Porque la labor de prospección es demasiado importante para la vida de un negocio. Luego de esto pasamos a hablar de la diferencia que existía entre una cartera de oportunidades y una base de datos. Pues generalmente cuando hablamos de tareas comerciales siempre pensamos en una base de datos. Y cuando hablamos de las diferencias entre una cosa y otra, pues aprendimos a distinguir que una base de datos es simplemente información muerta para un comercial. Que realmente el trabajo importante, el trabajo enriquecedor, el trabajo productivo es convertir y entender que mi base de datos es mi cartera de oportunidades. Por lo tanto, yo no puedo tratar mi base de datos como trato mi agenda que meto el teléfono de cualquiera. Yo en mi cartera de oportunidades solamente debo introducir los datos de aquellas empresas particulares que representan para mí oportunidades de negocio a corto, mediano o largo plazo o digamos, oportunidades de colaboración empresarial que para mí tengan algún sentido dentro de lo que es el crecimiento de mi proyecto emprendedor. Si yo simplemente me dedico a tratar mi base de datos como una base de datos o la información que tengo del mercado como una base de datos, no enriquezco el negocio. Si yo me meto en la cabeza que lo que estoy es construyendo una cartera de oportunidades, el uso de mi tiempo va a ser mucho más efectivo, porque todo lo que esté allí en mi cartera de oportunidades tiene algún sentido positivo para mi empresa y mi negocio. ¿Ok? Y eso nos ayuda, cuando hablamos de gestionar nuestro trabajo comercial, nos ayuda primero que nada a optimizar el tiempo de venta. El tiempo de venta es limitado. Yo tengo que aprender a utilizar mi tiempo de venta en las mejores oportunidades de negocio que tengo en mi cartera. Yo no puedo invertir mi tiempo de venta en oportunidades de negocio que no tienen valor para mí ni para mi proyecto. Tengo que invertirlo en lo que realmente tiene más potencial. Por eso es que tengo que valorarlo muy bien. Tengo que establecer fechas de cierre. Yo tengo que saber en cuánto tiempo yo puedo cerrar ese negocio a partir de las preguntas que le hago al cliente. Porque yo como empresa, como negocio, yo tengo una meta, debería tener una meta de ventas que cubrir. Y yo tengo que cubrirla en un tiempo específico, que vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Entonces yo tengo que tener fechas de cierre y tengo que saber cuánto vale para mí un posible cliente, qué potencial de negocio representa para mí, si es una cuenta grande, si es una cuenta pequeña, si es un cliente que me puede comprar 40 pares de zapatos, un cliente que me puede comprar un par de medias. Yo tengo que valorar. Es importante manejar la información que tenemos de nuestros clientes y las posibles oportunidades que nosotros tenemos de negocio. Recuerden, todo esto varía, los conceptos no, pero la forma de manejarlos, la forma de entenderlos varía según el producto que estamos manejando, pero siempre debe estar allí a nivel comercial. ¿Ok? Desde el punto de venta, siempre tenemos que trabajar persiguiendo objetivos concretos que se establezcan según el método SMART, que es específico, medible, alcanzable, relevante y que tenga un tiempo. Dicen los entendidos que un objetivo sin fecha de cierre, una meta, sin fecha de cierre, es un sueño. Y es verdad, yo quiero aprender a volar aviones. Vale, ¿cuándo? ¿En cuánto tiempo? No es lo mismo decir que quiero aprender a volar aviones que decir yo quiero aprender a volar aviones en 6 meses. Es muy diferente. Lo mismo ocurre con ventas. Yo quiero vender 50.000 euros. Vale.
yo quiero vender 50.000 euros el próximo mes. Es completamente diferente. ¿Ok? Esos objetivos los tenemos que revisar, porque si sea de una forma mensual, semanal, diaria, trimestral, según el tipo de producto que tú tengas, porque tú necesitas ir tomando decisiones en base a cómo vas acercándote al logro de tu objetivo. Si vas muy bien, mejorar, a subir tus objetivos, aumentarlos. Si vas muy mal, revisar las cosas que tienes que hacer para poder ponerte en un camino positivo. ¿Ok? Y finalmente, trabajar mucho en nuestras estrategias de seguimiento. Tenemos que utilizar todas las plataformas que existen que nos permiten hacer un seguimiento de nuestras acciones comerciales. Yo particularmente siempre recomiendo el uso de plataformas CRM, que sean específicas CRM, que es Customer Relationship Management, que son plataformas que están diseñadas para atender las relaciones comerciales con un cliente y finalmente automatizar todas las tareas que sean posibles. Por ejemplo, no tiene sentido, no es la mejor práctica que tú cada vez que llegas, que vas a visitar a un cliente, por ejemplo, y necesitas escribirle una nota de agradecimiento, es decir, estuve por tu oficina y no pudiste atenderme, y que tú ese correo en particular tengas que escribirlo cada vez que lo necesitas. Eso se automatiza. Que un cliente que tú no has podido ver en los últimos 6 meses, tengas que escribirle un correo. Hay muchas tareas dentro de nuestro día a día que nosotros podemos automatizar y tenemos que tomar ventaja de las plataformas que existen, porque si no, el trabajo de ventas, cuando tú tienes una cartera de clientes pequeña, el trabajo de ventas es sencillo, pero cuando ya estás hablando de una cartera de clientes más amplia, pues el trabajo resulta realmente complicado. ¿Okay? Y aquí les hice la pregunta, ¿por qué el proceso de prospección de nuevos negocios tiene que ser continuo en la rutina de todo vendedor y toda empresa? Justamente porque ocurre con frecuencia, yo me encuentro entre ellos, de que te acostumbras a tener un cliente muy grande, un cliente que te provee de muchos negocios de forma regular, te confías, no buscas más oportunidades. Cuando el cliente, por X razón, sea por razón tuya o por una razón ajena a ti, decide no seguir haciendo un negocio contigo, entonces te quedas mirando para el techo, sin rumbo. Y eso no debe ocurrir, incluso para nosotros a nivel profesional. Si tú eres un profesional que está en situación de paro, por ejemplo, tú tienes que buscarte oportunidades de forma continua. En cualquier situación de la vida en la que tú te encuentres, tú debes buscarte oportunidades de forma continua, porque es la única forma de crecer. Es mucho mejor tener muchas oportunidades que tener una sola. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que si todas esas muchas oportunidades son positivas, tu negocio crece. Lo malo es que si la única oportunidad que tú tienes o la única fuente de ingreso que tú tienes no funciona, tú no tengas con qué reemplazarla. ¿Okay? Por lo tanto, el proceso de prospección de nuevos negocios para toda empresa, sea grande o pequeña, tiene que ser continuo, porque tú no sabes cuándo ocurre una cosa, el mercado cambia. ¿Ok? Y finalmente hablamos del tema de planificación, hablamos de planificar una boda y lo complejo que es, pero el tiempo y los esfuerzos que le dedicamos cuando planificamos, por ejemplo, una parrilla o una paella en la casa, la mucha atención que le prestamos a los detalles para que todo salga bien y cuando planificamos nuestras vacaciones. Y nos preguntamos, pero ¿por qué y para qué nosotros planificamos? ¿No? ¿Por qué esa necesidad en este tipo de eventos que son tan importantes? ¿Por qué lo planificamos? Y hablamos de que planificamos para que todo salga bien, planificamos para evitar la incertidumbre, para tomar mejores decisiones, para aprovechar mejor los recursos que tenemos disponibles, para alcanzar objetivos conocidos y para tener el control del rendimiento de esa actividad que estamos planificando. ¿Okay? Si te vas de vacaciones, quieres que todo salga bien, no quieres tener la duda si llegas al hotel y tienes un coche de alquiler o no lo tienes, si la habitación es lo suficientemente grande para la familia. Todo ese manejo de información, toda esa planificación te ayuda a tomar mejores decisiones, aprovecha mejor el dinero que tienes disponible, el dinero y el tiempo que tienes para las vacaciones,
alcanza un objetivo que es conocido, que es disfrutar realmente tus vacaciones en familia y relajarte. Por lo tanto, tienes el control del proceso, del rendimiento, ¿no? Todo sale bien, ese es el rendimiento, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la recomendación siempre es aplicar el mismo criterio que aplicamos a la planificación de una boda, a la planificación de unas vacaciones o a la planificación de un evento importante, aplicárselo a las ventas de un negocio. Porque las ventas de un negocio son un evento muy importante para la vida del negocio, para que todo salga bien, para evitar la incertidumbre. Por lo tanto, es muy importante aplicar el mismo criterio de planificación que utilizamos para cualquier evento importante de nuestra vida, aplicárselo a las ventas de nuestro negocio. ¿Okay? Y aquí terminamos. Hicimos un espacio para dudas y preguntas, que estuvo bastante interesante. Y finalmente, bueno, les hice la invitación, les entregué un cuponcito con un código, con un marca-libro, realmente un marca-libro, con un código QR. Por un lado está el código QR con la invitación para mi curso Cómo hacer un plan de venta, que es un curso muy interesante que está en Udemy, en la plataforma educativa. Es un curso que lo puedes hacer en un par de horas, pero te dará todas las herramientas necesarias para tú poder hacer un plan de venta para tu negocio, para tu proyecto emprendedor. Y luego, detrás del marca libros, por la otra cara del marca libros, tienes una invitación para comprar mi libro Vendedor, yo, mi caballito de batalla, que lo puedes conseguir en Amazon. Te cuesta, creo que son 9 euros si compras la edición física y 3 o 4 euros la edición, la digital, ¿ok? Y bueno, son mis dos hijos del alma, mi curso Cómo hacer un plan de ventas en Udemy y el libro Vendedor, yo, que lo puedes conseguir en Amazon, ¿ok? Y pues nada, gracias nuevamente por el tiempo. Cualquier duda, pregunta, ruego, sugerencia que tengas con respecto a esta presentación particular o cualquiera de los temas tratados en ella, puedes escribirme en mi correo electrónico joel@joelpintoromero.com o seguirme a través de las redes sociales y preguntarme. Yo siempre estaré dispuesto a compartir lo que yo sé con la persona que necesite saberlo, porque realmente mi tarea es ayudar a los emprendedores, empresarios, dueños de negocio, incluso a los profesionales independientes, a manejar mejores herramientas de venta o manejar mejor las herramientas y conceptos de ventas que pueden estar manejando ahora. Bueno, con eso me despido. Ha sido un placer para mí preparar este video. Nuevamente es específico para las personas que asistieron a la charla. Igualmente lo voy a poner disponible en mi canal de YouTube para cualquier persona que quiera verlo, pero está específicamente dirigido a las personas que asistieron al taller de ventas para no vendedores que presenté el jueves de la semana pasada, después de esta semana, perdón, en el Centro Europeo de Empresas e Innovación. Un millón de gracias nuevamente, gracias por regalarme el tiempo. Fueron 2 horas de mucho disfrute, de verdad que la pasé muy bien. Gracias por todo el compartir y los comentarios, pues realmente fue bastante interesante. Gracias por todo, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en la próxima oportunidad.